Hermanos, desde el principio de la creación hasta el final que vemos en el libro de Apocalipsis, es sumamente importante escuchar la voz de Dios. De hecho, Dios creó todas las cosas con su voz. Dios dijo y fue hecho. Dios creó todas las cosas con su voz. Y es muy poderosa la voz de Dios. Es una voz de autoridad. ¿Están de acuerdo conmigo? La autoridad más alta que hay en el universo es la voz de Dios. Y es muy importante que nosotros pongamos atención a lo que Dios dice. Pero me sorprende muchísimo cómo el ser humano tiene la actitud para cerrar su oído a lo que Dios dice. Y podemos ver en las Escrituras una y otra vez que el pueblo de Dios batallaba tanto para escuchar. ¿Sabes dónde sucedió eso? Desde un principio en el Edén. Porque Dios les dio instrucciones claras a Adán y Eva. Les habló directamente: van a hacer esto y esto no lo van a hacer. ¿Fue claro Dios con ellos? Totalmente claro. Pero desde ahí vemos nosotros una actitud equivocada al menospreciar la voz de Dios, menospreciar la instrucción de vida que el Señor les estaba dando. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si ellos hubieran sido obedientes a la voz del Señor, tú y yo no estaríamos pagando impuestos hoy en día. No hubiera sucedido nada de lo que sucedió. Pero es que es una tragedia no escuchar a Dios. Es una tragedia para el ser humano. Y vemos claramente en las Escrituras esa competencia, porque llegó la otra voz. Llegó la otra voz para chocar con lo que Dios había dicho, para contradecir lo que Dios había dicho. Y hay muchísimas voces. Hay muchas voces que se levantan hoy en día. Si podemos ver en el pasaje de hoy que hoy memorizamos, el que tiene oído, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla. Pero si tú puedes ver y lees el libro de Apocalipsis, va a haber muchas voces ahí. Voces de engaño, voces de mentira. Pero la exhortación es: escucha la voz del Espíritu Santo. Escuchemos la voz de Dios. Necesitamos hacerlo. Y podemos ver desde un principio hasta el final que es una necesidad. Ahora, yo quiero que recordemos cuando ya fallaron Adán y Eva. ¿Se acuerdan lo que sucedió? Inmediatamente dice: escucharon la voz de Dios que se paseaba en el huerto. ¿Y cuál fue la reacción cuando escucharon la voz de Dios? Inmediatamente se escondieron. Entonces, esa es una señal. Cuando la gente se esconde, no quieren oír la voz de Dios, es porque pues algo traen, ¿verdad? Pero cuando tú escuchas la voz de Dios, tienes que responder. Y hermanos, y podemos ver, por ejemplo, estaba luchando un poquito con el mensaje esta mañana, pero quiero mencionar algo importante. Quiero hablar de la importancia de nuestra autopercepción. ¿Cómo nos autopercibimos? ¿Cómo te autopercibes tú? Porque es muy importante este punto. Estaba platicando con un amigo y de repente abrió su corazón él conmigo, me empezó a expresar cómo se sentía, las batallas que él estaba luchando con algunas situaciones, y yo lo estaba observando y le dije:
es que yo no te veo así. Yo no te veo como tú dices. Yo te veo como una persona con mucha capacidad para poder dar palabras de sabiduría. Yo te veo como una persona muy centrado cuando tomas decisiones. Yo te veo de una manera diferente. Pero él se autopercibía a sí mismo de cierta manera. Y eso causaba temor, inseguridad. Lo mismo le pasaba a Gedeón, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Cuando el Señor le habló a través del ángel, ¿qué le dijo? Varón, esforzado, ¿y qué? Valiente. ¿Y qué pensaba Gedeón de sí mismo? Él no se veía como un varón esforzado y valiente. Él se veía diferente. Y volteó Gedeón, ¿a quién le estás hablando? ¿Verdad? Pero ahí que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo nos autopercibimos? Porque muchas veces estamos escuchando voces que no son la voz de Dios. ¿Me está siguiendo? Por otro lado, vemos a los fariseos, que ellos se autopercibían súper bien, pero no podían escuchar lo que Jesús les hablaba. Se enojaban, reaccionaban. Dice que crujían los dientes, estos se quedaban ahí con las muelas quebradas, de tanto coraje que les daba. ¿Sí? Porque ellos se creían superiores. Ellos no escuchaban a Jesús, no podían oír su voz. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz del Señor, porque a lo mejor hay voces que te han dañado, hay voces que te han lastimado, que te han dicho: tú no sirves para nada, tú no vas a lograr nada en la vida. Y gente que a lo mejor te lo dijo en un momento de molestia o coraje y ni se acuerdan, pero eso te quedó ahí. Por eso es muy importante que cuando venimos al Señor nosotros seamos sanados. Y sabes que la voz de Dios nos sana. La voz de Dios nos sana. Porque a lo mejor hay una voz ahí interna que te condena y que te dice: no hay esperanza para ti por todas las cosas que has hecho. Pero el Señor dice: yo sí te perdono, vete y no peques más. Porque hay voces de condenación, pero la voz de Jesús puede sanarte y restaurarte. Por eso es tan importante que escuchemos la voz del Señor. Amén. Que tengamos ese cuidado. Y hermanos, podemos verlo en el mundo natural, lo que es la sordera. Las personas que tienen problemas para escuchar, para detectar de dónde viene el sonido. Escuchan las voces pero no las entienden. Tienen la sensación de que la gente está murmurando, pero no captan qué dijo, qué dijeron. No comprenden las conversaciones y todo el tiempo están pidiendo que se les repita las cosas. Y lo que muchas veces la gente hace es que se aísla. No, prefiero ya no estar, ya no participar, porque me siento excluido. Como no entiendo, como no escucho, mejor se retraen, ¿verdad? Y es un problema la sordera en lo natural, ¿verdad? Porque no podemos captar lo que está sucediendo. Pero sabes una cosa, en lo espiritual, hablando en lo espiritual, el mundo no puede escuchar la voz de Dios. La gente no puede escuchar la voz de Dios a causa de la muerte espiritual. Y los únicos que tienen la capacidad de oír su voz son sus ovejas. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz. Por eso tú y yo tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Señor, ayúdame a escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros seamos gente que decimos: Señor, yo quiero depender de ti en todas las cosas. En todas las cosas. Quiero tener esa sensibilidad para escucharte. Les conté en una ocasión, vivíamos nosotros aquí en Brisas hace muchos años, y iba yo saliendo para la oración en la Macroplaza hace muchos años atrás, 20 y tantos años. Y estaba yo llegando a la puerta, eran como las 5:40 de la mañana más o menos, y me paro en la puerta, estaba a punto de abrir la puerta, y la puerta no permitía ver hacia afuera nada, porque tenían unos vidrios alrededor, pero eran vidrios oscuros. Y afuera había un pequeño porchecito y una escalera para bajar allí a donde estaba el carro. Pero justamente cuando iba a abrir la puerta, en el momento, el Espíritu Santo me habló y dijo: hay alguien afuera. Así.
yo dije, qué extraño, pero yo no podía ver nada. Y donde abrí la puerta, estaba un hombre sentado ahí. No estaba muy bien, no estaba agresivo ni nada, pero ahí estaba. Y dije, wow, el Señor me advirtió. Si no me hubiera sacado un buen susto, ¿verdad? Sí. Pero qué importante es nosotros escuchar la voz de Dios, poder tener esa sensibilidad al Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos orar, Señor, ayúdame a escuchar la voz de tu Espíritu, porque Dios nos habla en todo tiempo, en todo momento, y Dios quiere guiar nuestros pasos. ¿Cuántos dicen amén? Y quiere ayudarnos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo nos habla Dios? Pues tú puedes ver en las Escrituras cómo hablaba el Señor a través de los profetas. Dios hablaba a través de los profetas. Dios nos habla por medio de las autoridades. Nos guste o no, Dios habla a través de las autoridades, porque la voz de Dios está a través de la autoridad también. Nos habla por su palabra, ¿verdad? Nos habla a través de su Hijo Jesucristo, nos habla a través del Espíritu Santo. También nos habla a través de las circunstancias. Las circunstancias. Qué importante es escuchar lo que Dios nos está diciendo. Si queremos tener éxito en nuestra vida, yo te quiero decir una cosa: nos podemos ahorrar muchos golpes en la vida si aprendemos a escuchar al Señor. Amén. ¿Se acuerdan la historia cuando Josué dice que no consultó al Señor y se metió en aquella batalla? Pero si hubiera oído la voz del Señor, le hubiera dicho, no vas a hacerlo así, Josué, lo vas a hacer de esta manera. Se hubiera ahorrado un problema grande, ¿verdad que sí? ¿Cuántos, a ver, así muy humildemente, cuántos se han metido en líos por no oír la voz de Dios? ¿Verdad? Claro, todos nos hemos metido en líos, todos. Por eso tenemos que clamar: Señor, quiero oírte, necesito oírte, ¿verdad? Y es muy importante. A veces nos pasa que ves una persona y dices, de repente la persona, ay, ya entendí, ya me cayó el 20, y tú te le quedas viendo así, tengo 6 meses diciéndotelo, y de repente le cayó el 20, como que se atoran esos 20. Bueno, ya no existen los 20, o sí existen, hermanos. No, ¿verdad? ¿Cuántos sí se acuerdan de los 20? Ustedes usaron esos 20 para los teléfonos gigantes públicos, ¿verdad? Sí. Se nota que estamos marcados, hermanos. ¿Cuántos sufrían tremendamente cuando estabas en esa fila y el que estaba dentro no paraba de hablar y sacaba más y sacaba más? No, espantoso, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios, porque ya no pasamos por eso, ¿verdad? Los jóvenes no entienden lo que estoy diciendo. Pero bueno, qué importante es escuchar la voz de Dios, de poder nosotros valorar lo que Dios habla a nuestra vida. Quiero hacer un paréntesis aquí. Hermanos, escúchenme. A ver, papás, levanten su mano otra vez los papás. Pónganse de pie. No. Si tus hijos ya se fueron, dale gracias a Dios. Quédate sentado y dale gloria a Dios. No, los que los tienen en la casa todavía. Escúcheme, papás, escúcheme bien lo que le voy a decir. Es súper importante tener una conexión con nuestros hijos. Es muy importante tener una conexión de corazón con ellos. El hecho de que estén en la misma casa no significa que estamos conectados de corazón. Y es muy importante que trabajemos sobre eso, que nos esforcemos sobre ese tema. A veces estamos tan ocupados con tantas situaciones, pero no nos damos a la tarea de poder estar conectando con el corazón de los hijos. ¿Sí me explico? Y te quiero decir, escúchame, hay muchas voces afuera, pero ellos necesitan conocer tu voz, necesitan conocer tu corazón, necesita ver esa conexión. Necesitamos orar para que podamos lograrlo, porque tu papá, tu mamá, tú eres la influencia más fuerte que tus hijos deben tener. Amén. Levanta tus manos, por favor, y dile: Señor, dame sabiduría para poder conectar
con el corazón de mis hijos. Dame sabiduría para hablarles, dame sabiduría para escucharlos. Dame sabiduría, Señor, para que podamos tener esa conexión de corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La Escritura nos habla de la importancia del consejo del Padre. Por Proverbios 4:1 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. La necesidad de poder escuchar las enseñanzas, poder escuchar lo que Dios nos está hablando. Miren cómo Dios arma todas las cosas. La semana pasada, ¿se acuerdan? Estuvo la hermana Lucy compartiendo con nosotros y ella no sabía yo qué había compartido yo la semana pasada, pero parece que los mensajes se entrelazaron porque Dios nos está reiterando algo. ¿Cómo pelear nuestras batallas? Dios nos está hablando. Entonces es muy importante decir, bueno, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? ¿Qué nos está el Señor tratando de decir para que podamos enfrentar las cosas que estamos viviendo? Ahora yo quiero hacer una pregunta aquí. ¿A quién es más fácil hablarle? ¿A un niño, a un adolescente o a un adulto? Bueno, voy a cambiarle. ¿A quién es más difícil hablarle? ¿A un niño, a un adolescente o a un adulto? A ver, ¿cuántos creen que al niño es más difícil? ¿Nadie? ¿Cuántos creen que el adolescente es el más difícil? Ok. ¿Cuántos creen que el adulto es más difícil? Ok. Yo no lo voy a decir, pero yo tengo mi posición bien clara. Claro que los adultos. El adulto es más difícil. No, es que los adolescentes, no, sí, ellos batallan, pero los adultos es bien difícil, hermano, porque el adulto cree que lo sabe todo. El adulto no necesita consejo, el que necesita consejo es el adolescente y el niño. ¿Me explico? ¿Y cómo batallamos? ¿Cómo batallamos para poder escuchar? Y es una actitud que se va formando en nuestro interior, en nuestro corazón, porque muchas veces conforme vamos creciendo, vamos perdiendo la capacidad de escuchar a otros. Vamos perdiendo esa habilidad de escuchar y esto no debería ser así. Tenemos que tener cuidado porque una persona que pierde el sentido de escuchar está en riesgo, está en peligro, ¿verdad? Yo estoy bien confundido, hermanos, porque les comento que cuando estaba en la preparatoria hace poco, ¿verdad? Hace poco. A ver, ¿me ayudan por favor? Les voy a decir qué pasó. Yo no sabía qué estudiar. No sabía qué estudiar, la verdad. Estaba muy chico y no sabía qué estudiar. Y fuimos y nos practicaron los famosos exámenes psicométricos. Y cuando fui por mis resultados, me dijo la persona, la psicóloga ahí encargada, dijo: puedes estudiar lo que quieras. Le dije: uy, me ayudaste mucho. Estaba bien confundido. No sabía qué hacer. Y escogí entrar a la facultad de veterinaria. Yo dije, bueno, a lo mejor el Señor tenía un propósito, ¿verdad? Me estaba preparando para algo. Aunque les digo, hermanos, sí, me faltaron algunas materias, como psiquiatría de la oveja y cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero es difícil. Es difícil porque estás en un mundo todo confundido. Y no sabes que ya no sé por qué estoy contando esto. Pero uno tiene que aprender a escuchar la voz. Y cuando yo conocí al Señor, que fue entre el segundo y tercer semestre, ahí sí fue claro el llamado de Dios para mi vida. Entre el segundo y tercer semestre de la carrera, Dios me dio una claridad del llamado para mi vida. Y mira, en ese momento, en ese instante, saqué un pie de la facultad y dije: yo me quiero ir a servir al Señor, ya no quiero estudiar esto. Le perdí el amor totalmente a la carrera. Pero fue interesante porque Dios me dio un sueño y me mostró que el Señor me quería usar ahí en la universidad. Y todavía pasaron 2 años más. Yo me guié con mi autoridad, el pastor Alfredo. Yo fui a hablar con el pastor. Dijo: espérate tantito, no es el momento todavía. Y Dios, ustedes conocen la historia, Dios fue acomodando las cosas. Pero es tan importante que nosotros escuchemos la voz del Señor.
de acuerdo a su plan, de acuerdo a su propósito para nuestras vidas, porque Él nos guía en todas las cosas. Tenemos un Dios que habla. Te voy a decir más claro, tu Dios habla. Tu Dios te quiere hablar. Dios nos quiere guiar en nuestras decisiones. Dios quiere que nosotros podamos escuchar la voz de su Espíritu y que podamos valorar a aquellas personas que están a nuestro alrededor, que pueden ayudarnos dándonos buenos consejos. Amén. Escuchar al pastor es esencial para una oveja. Necesitamos escuchar la voz de nuestro pastor. Amén. Qué importante que podamos poner atención a lo que Dios habla a nuestras vidas, porque Satanás es un experto en desviar nuestra atención para que no escuchemos a Dios. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que Eva escuchó más al diablo que a Dios? ¿Cómo Adán escuchó más la voz de su mujer? Porque Dios le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer. ¿Por qué? ¿Por qué no le dieron importancia a esa voz tan poderosa? ¿Por qué prestaron más atención a la voz equivocada? Y tú y yo estamos en la misma batalla, en la misma lucha, y tenemos que sensibilizarnos y decir, Señor, necesito escuchar tu voz. Necesito escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Porque el no confiar en lo que Dios nos dice nos pone en peligro y necesitamos tener cuidado. Ahora quiero ir rápidamente a la palabra y quiero darles algunos versos importantes aquí. Cuando Dios habla, mira las reacciones del pueblo. Ezequiel 12, verso número 2, mira lo que dice: Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, y tienen ¿qué? Tienen oídos para oír y ¿qué? No oyen. ¿Cuál era el problema? La actitud, ¿verdad? No escuchaban. Qué difícil cuando nosotros no estamos poniendo atención a lo que, pues sí tengo 2 orejas gigantes, pero de nada sirve, ¿verdad? Proverbios 23:9: no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones, ¿verdad? Alguien me mandó un videito esta semana, no sé dónde lo sacaron, pero de cómo educaban los papás en los 80s, en los 70s. Y entonces el niño iba a ir a meter quién sabe qué a la clavija, y la mamá, no, y el papá, déjalo. Si era así, ¿verdad? Más o menos, ¿se acuerdan? Déjalo para que aprenda. Qué duro, ¿verdad? Ahora primero se electrocuta la mamá y el papá antes de dejar que el niño, pues bueno, pero así era una manera diferente. Déjalo que aprenda, que se dé, ¿verdad? Pero ¿cómo batallamos ahora para que nos escuchen? ¿Cómo batallamos para que escuchen? Zacarías capítulo 7 verso 11: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Wow, qué fuerte, ¿verdad? No quiero que Dios me hable más. No quiero que Dios me hable. Mateo 13:15: porque el corazón de este pueblo, ¿qué dice? A ver, lean conmigo, ¿qué dice? El corazón de este pueblo se ha engrosado, ¿verdad? Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener tanto cuidado nosotros. Hebreos 13:15: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Y muchas veces Dios nos está hablando, no vayas por ahí. Y Dios nos promete, dice, va a haber una voz que te va a decir, este es el camino, te va a guiar. Dios nos promete guiar en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos oír la voz del Señor, necesitamos estar atentos. Yo estoy compartiéndoles esto, aplicándolo a mi propia vida. Necesitamos oír la voz de Dios en estos tiempos que estamos. Escúchame, hermano, no quiero decir algo que no es bíblico, pero es muy importante. Estamos en tiempos proféticos. Estamos en tiempos proféticos. Escucho a muchos
personas que tienen sensibilidad al Espíritu Santo hablar de los tiempos que estamos viviendo, y yo no puedo decir cuánto tiempo falta para que venga el Señor, pero creo que estamos acercándonos rápidamente a los últimos tiempos. Todo lo que está sucediendo en las naciones, todo lo que está sucediendo en el pueblo de Dios, tenemos que estar atentos. Bienaventurados los entendidos, dice la palabra, los que están escuchando. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y cuál es la voz del Espíritu? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está hablando? Ahora, ¿cuáles son las reacciones correctas? Mateo 11:15, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Otra vez, Jesús lo dijo. Y luego en el Apocalipsis otra vez, Isaías 28:23, estad atentos, ¿y qué? Oíd mi voz, ¿sí? Atended y oíd mi dicho, dice el Señor. Tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice. Hermanos, quiero decir algo con mucho respeto. Con mucho respeto. Hay un trastorno o una enfermedad que se llama esquizofrenia. Y un problema de la esquizofrenia es que la persona escucha voces, diferentes voces, y se causa un conflicto muy fuerte en su mente y en su vida, porque piensa que son cosas reales, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces estamos prestando atención a voces que no son la voz de nuestro Dios, a la voz de nuestro Señor. Y eso que trae trastorno a nuestras vidas. Dios no te va a decir, deja a tu esposa. Es que yo siento paz. Dios no te va a decir eso. Dios no nos va a decir eso. ¿Me explico? Y la gente se cree sus voces esas que escuchan. ¿Me explico? Yo siento del Señor que Dios me da libertad para vivir con esta persona sin casarme. Siento paz. ¿De veras? No es la voz de Dios. Aquí está la voz de Dios. No importa lo que la gente diga, tenemos que escuchar lo que Dios dice. Aleluya. ¿Me estás escuchando? ¿Están muy serios, hermanos? Salmo 78:1 dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Ahora, Dios nos habla como pueblo, pero Dios nos habla de manera individual también, y necesitamos escuchar la voz del Señor. Necesitamos escuchar la voz del Señor. Si de repente escuchas una voz en la mañana temprano que dice, vete a orar en la mañana, vete a la oración, te reprendo, Satanás. No, Dios te está hablando. Dios nos está hablando. Tenemos que responder a la voz del Espíritu Santo. Otra vez ya Apocalipsis 2:29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Salmo 81, pongan atención, qué tremendo pasaje. Salmo 81 del 13 al 16 dice, si me hubiera oído mi pueblo, la importancia de oír la voz de Dios, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento, dice Dios, habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Si mi pueblo me hubiera escuchado, ¿verdad? Isaías 35, verso 5. Entonces los ojos de los ciegos, ¿qué dice? Serán abiertos, y los oídos de los sordos, ¿qué va a suceder? Bueno, ahora, hermanos, pudimos haber sido muy sensibles en los años pasados, pero ahorita, ¿cuántos dicen yo necesito esa sensibilidad? Yo necesito recuperar esa sensibilidad, ¿verdad? Hermanos, voy a decir algo, no quiero incomodar con ese mensaje, pero hay personas que tienen unos tapones bien grandes adentro de los oídos y necesitan ir con el otorrino, ¿verdad? Porque ya andan poniéndose aparatitos y todo, y dicen, no, ve con el otorrino primero, y te sacan como un tapón gigante de ahí del oído.
Ah, sí oigo. Qué bueno. A ver si ahora sí hace las cosas. Ay, no, perdón. ¿Me explico? Y a veces necesitamos orar, Señor, limpia mis oídos. Limpia mis oídos para poder escucharte. Limpia mis oídos. Tener ese corazón sensible, hermanos. No cerrar el corazón. Porque Dios nos habla de diferentes maneras. Recuerda la historia de David, otra vez. Cuando había fallado el Señor, llegó la voz de Dios. ¿Quién era la voz de Dios? Natán. Y ahí te va David. ¿Y qué sucedió? David no cerró el oído, no cerró el corazón, al contrario. Yo soy ese que estás hablando. Tú eres David, tú eres. Y no se enojó ni se molestó. Al contrario, se quebrantó delante del Señor, abrió el corazón, oyó la voz del Espíritu Santo. Y por eso Dios hizo algo hermoso en la vida de David. Necesitamos oír a Dios. Yo no sé ustedes, hermanos, pero necesitamos oír la voz del Señor. Jóvenes, pónganse de pie, jóvenes, todos los jóvenes. Vengan aquí, quiero orar por ustedes. Vengan acá al frente otra vez. Me encanta orar por ustedes. Vénganse, jóvenes. Allá hay un montón arriba, vénganse por favor. Vengan. Vengan, muy bien, gracias. Muy bien, allá vienen más todavía. Jóvenes, necesitan aprender a escuchar la voz de Dios. Necesitas aprender a escuchar la voz de Dios. Dios nos habla, a cada uno en particular. Dios nos habla. Y necesitas aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo en tu vida. Cuando Dios dice, alto, detente, espera, ahora sí avanza. Necesitamos escuchar la voz del Señor. Por favor, levanten sus manos, toda la congregación. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos. Alex, ayúdame, por favor, sí. Padre, en el nombre de Jesús, ustedes van a ser una generación conectada con Dios. Ustedes van a ser una generación conectada con Dios. Ustedes van a escuchar la voz del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos, Padre, hoy por todos estos jóvenes que están aquí. Oramos, Señor, para que traigas una sensibilidad al corazón de todos ellos. En estos días que estamos viviendo, levanta tus manos al Señor. Tú y Él nada más. Dile, Señor, yo quiero escucharte. Yo quiero escucharte. Necesito oír tu voz. Y por favor, no tengas miedo. No tengas miedo de la voz de Dios, porque la voz de Dios es hermosa. La voz de Dios es hermosa. La voz de Dios siempre nos va a guiar al mejor lugar. Porque muchas veces, como dije ahorita, escuchamos su voz y nos escondemos como Adán y Eva. No te escondas. Acércate a Él. Acércate a Él. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Señor, esta generación necesita oír tu voz. Señor, porque sabemos que son tiempos tan importantes. Queremos oír la voz de tu Espíritu ahí donde está. Dile, Señor, con todo el corazón, necesito oír tu voz continuamente en mi vida. Yo quiero que tú guíes mis pasos. Yo quiero que tú guíes mis pasos, Señor. Oh, gracias, Dios. Gracias, Dios. Mírenme para acá, por favor. Hermanos, quiero decirles algo muy importante. Los discípulos no tenían esa sensibilidad. No la tenían. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, algo cambió. Tremendo. Tremendo. Imagínate nada más. Felipe, de repente estaba Felipe y el Espíritu Santo le dijo, acércate a ese carro. Eso no le pasaba antes. Pero el Espíritu Santo lo guió y dijo, acércate a ese carro.
Y iba el eunuco ahí, el etíope, y Dios le habló. Él se acercó, obedeció, y un propósito tremendo se cumplió ahí. ¿Me entienden? Cuando vino el Espíritu Santo fue la diferencia. Y un Ananías, que de repente el Espíritu le habla: ve a la calle tal, tal y tal, detalladamente, la calle derecha que está en tal lugar, y te vas a encontrar a Saulo de Tarso, Cuando escuchó la voz, le dijo: no, Señor, ese ya lo conozco, yo no voy. Ve, porque este es un instrumento que yo voy a usar en las naciones. Qué fuerte. Pero el Espíritu Santo está hablando. Y así como sucedió en el libro de los Hechos, me estás escuchando, va a suceder en este tiempo. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios. Toda la iglesia, pónganse de pie, por favor. Toda la iglesia, pónganse de pie. Y vamos a pedir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Somos gente de Dios, somos gente de Dios, y queremos escuchar lo que Él nos dice.